Esta es la parte final de la conferencia de neoplasia. Solo para recapitular un poco, durante la conferencia estuvimos viendo lo que son las definiciones o las distintas definiciones que existen um, para las lesiones de tipo tumorales. Cuando hablamos de neoplasia es cuando hablamos del crecimiento excesivo de un tejido que va más allá de sus mecanismos tanto de estímulo como eh, de, de restricción del estímulo. O sea, es un crecimiento descontrolado o descoordinado del número de células que eventualmente pues, puede llegar a tener características malignas como son la invasión a tejidos normales o la capacidad de metástasis. Entonces, en este cuadro comparativo que está en su conferencia, podemos ver cómo difieren entre sí los tumores benignos de los tumores malignos en base a sus distintas características. Hay una característica que se llama diferenciación o anaplasia, que esto es más o menos el grado en el cual las células del tumor se parecen a las células de un tejido normal. Obviamente, para reconocer esto, tienes que ser capaz de reconocer o tenés que conocer cómo se observa o cómo se mira histológicamente un tejido normal y compararlo. Si se parecen bastante, entonces les vamos a llamar bien diferenciados. Y ese es el caso de los tumores benignos. Normalmente ves un tumor que está lleno de tejido que se parece al tejido normal. En cambio, en los tumores malignos se pierde, ¿verdad? Esa diferenciación o esa similitud con el tejido normal, lo cual puede terminar en anaplasia, en la cual las células que observamos al microscopio del tumor no se parecen en nada al tejido que le dio origen. Eh, y bueno, también tenemos la velocidad del crecimiento. Los tumores benignos tienden a tener crecimiento progresivo, lento, pueden llegar a estabilizarse o incluso regresar de tamaño. Por ejemplo, los lipomas. Los lipomas son tumores benignos de tejido adiposo. Cuando la persona engorda, descuida su dieta, pueden aumentar de tamaño y cuando la persona baja de peso pueden regresar, es decir, disminuir de tamaño hasta incluso desaparecer. Eso únicamente lo hacen los tejidos, los tumores o neoplasias benignas. Al corte histológico vamos a ver raras figuras mitóticas y estas van a ser normales, como se observa en el tejido normal. En cambio, los tumores malignos tienen una velocidad errática, es decir, muy rápido. Eh, puede llegar, puede ser lenta a veces, pero generalmente es rápida. Y podemos tener numerosa cantidad de figuras mitóticas y algunas de ellas pueden ser anormales, ¿verdad? Pueden ser tripolares o multipolares. Bueno, la invasividad y la metástasis son características que están únicamente en los tumores malignos. En los benignos, más que invasividad, lo que hay es una compresión del tejido normal. ¿Por qué? Porque la masa de tejido se expande, pero está bien delimitada, son células cohesivas, es decir, bien pegaditas entre sí, que no invaden o no infiltran los tejidos normales, solamente los empujan hacia afuera. Entonces no lo podríamos contar como invasión, sino como expansión del tumor con compresión del tejido normal. En cambio, los tumores malignos se meten dentro del tejido normal porque las células no están cohesivas y a esa infiltración a veces puede verse aparentemente cohesiva, pero normalmente hay pérdida de la cohesión celular, lo cual permite que se invadan, ¿verdad? O que se metan las células malignas entre medio de las células benignas. Y bueno, la metástasis, que, a ver, quiero ver cuántos participantes tenemos. Franco, Gabriela, Daisy, Jennifer, Rugama, Liliana, Milton, Yorleni. A ver, Jennifer, escríbame en un chat o contésteme
¿Cómo define usted la palabra metástasis? ¿Qué es metástasis? Bueno, yo entiendo la palabra metástasis, por ejemplo, es del cáncer que cuando está en una ubicación pasa a otra enfermedad. ¿Cómo? Como que son las células o la enfermedad que se mueve de un lugar a otro. Metástasis. Ok, es una buena definición, muy bien. A ver, Jorleni, otra definición. Jorleni. Jorleni dice crecimiento para metástasis. Expansión. No. Milton Medina, ¿qué opina usted? Vendría siendo como el crecimiento de las células en todo el tejido. ¿Cómo así? Es que la metástasis es cuando, por ejemplo, una célula cancerosa se expande hacia los otros tejidos. Algo así yo tengo entendido que es la metástasis, que ya se va expandiendo hacia otros tejidos, su célula. O sea, se va multiplicando, se va... Bueno, me caso más con la definición de Jennifer Toruño. Lo que ocurre en la metástasis es que efectivamente, ¿verdad? El tumor se expande, infiltra los tejidos, pero la metástasis ocurre cuando eh, la célula viaja a un sitio distante ya, y no hay una continuidad entre el tumor inicial y el nuevo tumor que surge secundario a ese viaje que realizaron las células tumorales. Exacto, Daisy. Son como hijitos del tumor, ¿verdad? Pero pues que no tienen un cordón umbilical como la madre con su hijo, no hay una conexión. Ellos, las células malignas deciden viajar por una de las vías de diseminación y en cierto punto deciden quedarse a vivir en otro lado y desarrollan un nuevo tumor que tiene el mismo aspecto del tumor inicial, pero está localizado en un tejido distante. ¿Ya? Localizaciones frecuentes de metástasis dijimos que estaban en el pulmón y el hígado, aunque pueden aparecer metástasis en varias regiones en dependencia, ¿verdad?, de la vía de diseminación y el órgano donde se origina el tumor. Hablando de vías de diseminación, ¿quién me puede decir cuáles son los vehículos en los cuales puede viajar esta célula tumoral para producir metástasis? Agarran el metro, el bus, caminan. Liliana dice que el sistema linfático, muy bien, esa es una de mis vías de diseminación. La vía hematógena, como dijo Franco, perfecto. Y lo de las cavidades, ¿verdad? Los capilares, Daisy, es lo mismo, ¿verdad?, que la vía hematógena. Y bueno, lo de las cavidades es que el tumor rompe la pared del órgano, puede ser el intestino, y entonces las células tumorales caen en una cavidad virtual y empiezan a viajar en toda la cavidad, formando pequeños hijitos, como dijo Daisy, o tumoraciones en distintas partes, ¿verdad? Por ejemplo, en el peritoneo es una de las cavidades donde suele haber metástasis de los órganos abdominales. En la pleura es un lugar donde suele haber metástasis de los tumores pulmonares y pues así sucesivamente. Um,
Ahora, ya que Daisy mencionó los capilares normalmente es donde la metástasis se detiene y crece, ¿verdad? ¿En qué tipo, de vaso, ¿verdad? Dígase vaso venoso, linfático o arterial. ¿En qué tipo de vaso es más sencillo o más fácil que las células se introduzcan para producir metástasis? ¿Y por qué? En los vasos venosos. Y esto es porque son más delgadas las paredes. ¿Por qué es más delgada la pared? ¿Qué le falta en comparación con la arterial? Porque estos son más distendibles. ¿Pero por qué? O sea, hablando de histología, ¿cuál es la diferencia histológica entre las venas y las arterias? ¿Cómo? Forma. Tienen más músculo liso. Exacto. Los vasos arteriales tienen una pared más gruesa porque tienen músculo. Tienen una capa media, una túnica media más gruesa. En cambio, los vasos venosos, dígase que esta es una arteria, va a ser redonda y gruesa porque tiene túnica íntima, túnica media muscular y túnica adventicia. En cambio, la vena tiene una pared más delgada y por ende pues más frágil porque tiene menos cantidad de músculo en su túnica media. Pero bueno, también están los linfáticos, que los linfáticos pues es todavía más sencillo de atravesar porque se parecen a los vasos venosos, pero son todavía más delgadas sus paredes. Entonces, cuando tenemos una célula cancerígena con la capacidad o con las enzimas capaces de disolver la matriz extracelular y atravesar el endotelio, entonces va a preferir hacerlo ya sea en los vasos linfáticos o en los vasos venosos. Pueden existir, ¿cómo se dice? Invasión vascular arterial, pero pues va a ser obviamente un poco más difícil. Perfecto. Entonces, con neoplasia creo que eso les quedó un poco claro, ¿verdad? Preguntas acerca de este mini repaso. Hay muchas otras cosas que les tengo pues que preguntar. Por ejemplo, las nomenclaturas. ¿Cuándo voy a pensar en benigno? ¿Cuándo voy a pensar en maligno? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son las excepciones a la regla? Pero pues eso lo voy a dejar de autoestudio porque tenemos una conferencia algo larga para hoy. Entonces, pasando a la parte que nos hacía falta y ya dejando claro lo que es metástasis, aquí tenemos un cuadro comparativo donde podemos ver dos tumores que se originan de las mismas células, que son las células de músculo liso de la pared del útero. Ellas pueden producir dos tipos de tumores o de neoplasia, una neoplasia benigna y una neoplasia maligna. ¿Cómo vamos a ver la neoplasia benigna? Bien delimitada, prácticamente encapsulada. Si la vemos en el microscopio, se parece mucho al tejido normal. No hay metástasis, está bien diferenciado, que por eso se parece al tejido normal. No invade, si ustedes ven, ella crece y deja a los vecinos alrededor tranquilos. Hacen un crecimiento lento y pues es hasta tranquila. En cambio, los tumores malignos pierden la diferenciación. Ya esto no se parece a esto. Podemos ver áreas de hemorragia, de necrosis, eso no es común en las neoplasias benignas. Podemos ver que están mal delimitados, los bordes no terminan donde yo puedo pensarlo. Y además podemos ver que es más grande y en los vasos sanguíneos, en la periferia, podemos encontrar restos del tumor, siendo esto evidencia de una metástasis. Si tenés invasión vascular, lo más probable es que este tumor ya esté haciendo metástasis. Entonces,
Aquí podemos ver un ejemplo de la diferencia entre dos tumores muy distintos que se originan de una misma célula. Ahora, ¿cuándo vamos a producir un tumor benigno? ¿Cuándo un tumor maligno? Existen un montón de factores de riesgo descritos para las diferentes neoplasias que existen. Sin embargo, no está bien comprendida la fisiopatogenia. Solo se sabe que algunas cosas pueden aumentarte el riesgo de algunos cánceres. Por ejemplo, el tabaquismo se ha asociado mucho no solo al cáncer de pulmón, sino también al cáncer gástrico y al cáncer renal. Y actualmente lo que es la obesidad también se le ha visto asociado al desarrollo de muchas neoplasias malignas, porque las personas obesas tienen muchos adipocitos, los cuales tienen la capacidad de secretar factores de crecimiento que van a estimular alocadamente las células y pues pueden hacer o predisponen mucho a las mujeres, por ejemplo, a desarrollar neoplasias en el ovario, como la imagen que tenemos acá. Dice Daisy que hay pleomorfismo. Sí, el pleomorfismo lo podemos ver como una característica histológica en la cual las células tienen múltiples formas que son muy feas, por así decirlo. O sea, es un ver feo. Entonces, con respecto a la epidemiología, es muy importante conocer la incidencia del cáncer. Normalmente los mismos cánceres no atacan a las mismas personas. Cuando ustedes vayan a estudiar una neoplasia, tienen que entender o tienen que ir a revisar, en dependencia de su tipo de paciente, qué neoplasias son más frecuentes. Por ejemplo, hay unas neoplasias que son más frecuentes en mujeres que en hombres. Hay otras neoplasias que son más frecuentes en jóvenes que en adultos, ¿verdad? Y hay neoplasias que ocurren exclusivamente en niños y tienen sus específicas localizaciones. E incluso el país donde viví también influye en el tipo de cáncer que te puede dar. ¿Por qué? Porque de un país a otro existen diversas costumbres y consumo de factores de riesgo, ¿verdad? Que van a llevar a que algunos tipos de cánceres se desarrollen más. Por ejemplo, acá pueden ver un mapa del mundo y pueden ver que en Europa, Rusia y bastante en China y en la India existe un cáncer más frecuente que son los pulmones y bronquios. ¿Qué pasa? En estas áreas, culturalmente hay mucho fumado. Algunas zonas son frías, otras calientes, pero el alto consumo de tabaco en todas estas áreas hace de que su cáncer más frecuente sea el pulmonar. En cambio, en la región de América Latina, donde el fumado tal vez está un poco disminuido, existen factores genéticos de la raza de estas personas e incluso factores nutricionales que predisponen a los pacientes, a las personas, a el cáncer de próstata. Y esto solo con respecto a los hombres, obviamente, ¿verdad? Porque estamos hablando de próstata. También podemos ver que también otros factores epidemiológicos son importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, acá en la parte de África hay una alta incidencia de hepatitis asociada al VIH-Sida. Entonces, acá es el área donde vamos a tener mayor cantidad de cáncer de hígado, porque está demostrado que el virus de hepatitis B, que es de transmisión sexual, predispone a los pacientes a este tipo de cáncer. Y pues así sucesivamente. Los datos normalmente varían en dependencia de la dinámica poblacional, pero pues ustedes están en la obligación, cuando estén frente a una neoplasia, a un paciente con una neoplasia, de ir a investigar cuáles son los tumores más frecuentes para esa persona, ya sea sexo femenino, masculino
y según su edad y su origen. Aquí podemos ver la diferencia en la incidencia mundial de cáncer de mama. Y bueno, está muy alta en Norteamérica. Acá en Centroamérica pues lo ponen en una cantidad moderada, pero en lo personal yo pienso que los datos aquí solo son mayores. Lo único que tenemos menos medios diagnósticos y pues una paciente en Nicaragua puede morir de cáncer de mama y no darse cuenta. Entonces, en sí pues está demostrado que con todos los hábitos actuales de la mujer, como la obesidad, el uso de anticonceptivos y algo de herencia genética, nos predispone a todos al cáncer de mama. Ahora, yéndonos a nuestro paisito, en Nicaragua, tenemos que los tumores malignos del sistema digestivo aportan el 36% del total de defunciones. Es decir, no es que ellos sean los más frecuentes, sino que este tipo de tumores son por los que más la gente muere. Pero como no tenemos un registro adecuado, pues nos tenemos que guiar por este tipo de estadísticas para saber qué tipo de lesiones afectan a nuestra población. Después de los tumores del sistema digestivo, tenemos los de los órganos genitales, donde están, ¿verdad?, mama, ovario, útero, próstata, testículos, etc. Y por último, o en tercer lugar, mejor dicho, tenemos los fallecimientos por tumores malignos en tejidos linfáticos, ¿verdad?, en los ganglios, los famosos linfomas y leucemia, que además de afectar a los adultos son bastante o de alta incidencia en las edades pediátricas. Pero bueno, como les he estado mencionando, existen factores ambientales que pueden predisponer a la persona a tener cáncer. Y no es que ellos van a producir directamente cáncer. Hay muchas personas que fuman, por ejemplo, mi abuelita tiene 50 y pico de años de fumar y no tiene ni medio nódulo en los pulmones. En cambio, ¿verdad? Tuve un compañero de clase en la secundaria que falleció de 15 años con un enorme cáncer de pulmón. Entonces, en medicina nada está escrito. Sin embargo, existen cosas que te pueden orientar a que un paciente puede desarrollar cierto tipo de neoplasia. Entonces, ya dijimos que el tabaco está, lo pueden revisar en su libro, asociado no solo a cáncer de pulmón, sino también a otras neoplasias como la de riñón, vejiga está muy asociado al tabaco, es cáncer de estómago también. La obesidad por el estado inflamatorio que produce tanto adipocito en el tejido puede llevar, ¿verdad?, a ciertos tipos de cánceres, más que todo de tejido blando. El consumo de alcohol, ¿verdad?, debido al leve daño paulatino que puede haber en el hígado. Normalmente cuando en exceso puede desarrollar en el paciente una cirrosis hepática que también lo predispone al hepatocarcinoma. La historia reproductiva. ¿Por qué la historia reproductiva? Bueno, recordemos que el cáncer más frecuente actualmente en las mujeres no pertenece al sistema digestivo, sino en las mujeres nicaragüenses tenemos el cáncer cérvico-uterino. Entonces, una mujer que empezó su vida sexual temprano, a los 13, 14 años, no usaba preservativos, usaba anticonceptivos orales y tuvo múltiples parejas, así como varios embarazos, es una persona que está mayormente predispuesta a un cáncer cérvico-uterino. Entonces, en la historia reproductiva importa todo. Importa el inicio de la vida sexual, el número de compañeros, el tipo de anticonceptivo, todos los antecedentes obstétricos y pues que se haya estado haciendo sus papanicolao con regularidad. En el caso de los hombres, el cáncer de próstata se ha visto ciertamente un poco asociado a aquellos hombres que
abusan o que usan demasiado andrógeno, ¿verdad? Que usan suplementos de testosterona o que simple y sencillamente han tenido una vida sexual muy activa, muy alborotada, por así decirlo. Entonces, el exceso de testosterona aumenta el estímulo, ¿verdad? Para el desarrollo, ¿verdad? De una neoplasia prostática, por ejemplo. Y bueno, en la historia reproductiva de la mujer también es importante el año en el que empezó a dar pecho, ¿verdad? Si una mujer tiene su hijo después de los 25 años y hasta entonces empezó a dar lactancia, tiene, según estudio, mayor riesgo del desarrollo de cáncer de mama. Se dice que si una mujer da lactancia antes de los 25 años, ese cuidado la protege del desarrollo de un cáncer mamario. Y bueno, también están los carcinógenos ambientales, que son sustancias que se sabe están asociados a mayor incidencia en algunos tumores. Por ejemplo, ¿verdad? El asbesto, algunos otros carcinógenos, como por ejemplo la radiación. No sé si ustedes, Sergio, usted ha oído hablar de Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl. ¿Sabe qué son esas cosas? Sí. ¿Quién dijo? Sí. Sergio fue, doctora. Mm. ¿Qué pusiste, Sergio? Dice, ay, oigan a Sergio, que le da miedo tener una vida sexual muy activa. Es lo que quiero que entiendan, que son factores de riesgo. Es decir, no es que te va a dar, pero que tenés que aprender a moderarlo para que tu riesgo no se incremente. A ver, pero volviendo a lo que estaba diciendo con los carcinógenos ambientales, Sergio, ¿has oído hablar de las ciudades Hiroshima, Nagasaki y Chernóbil? Sí, Gracias por tu amplia y muy dedicada participación. Me has ayudado muchísimo al desarrollo de la clase. Y Sergio, pregúntele qué le puso sobre eso. O sea, sí, pero es que no los quiero azarear, pero es que ustedes no me dejan de otra. Sí, sí, usted sabe. Sí, mi doctora, grupo, es un lugar que queda en África, qué sé yo. bueno, no fue mi grupo el que expuso de eso, pero bueno, en el caso de Chernobyl se dio lo de la explosión de la planta nuclear y Ujú, bueno, que la gente estuvo expuesta a la radiación del lugar y hubo muchas muertes debido a la radiación de la planta nuclear. ujú. ¿Dónde queda Chernobyl? Eso sí no me acuerdo, yo soy malo en geografía. Chica. A ver, Liliana, que está poniendo Fs ahí. ¿Dónde queda Chernobyl? Ya estuvieran en Google. Muchachos, usen su teléfono para algo útil. En Ucrania, dice. Ah, gracias. ¿Y dónde queda Ucrania? Nada, en broma. En un lugar del mundo. En el mundo, dice. Y en la munda. No, es broma. Entonces, Chernobyl queda en Ucrania. También tenemos Hiroshima y Nagasaki, que fueron dos ciudades bombardeadas por los Estados Unidos en la guerra con, no me acuerdo si con China o con Corea. Y pues que obviamente la exposición... ¿Ah?
Con Japón. Con Japón, ajá, con Japón. Y entonces que todos los chinos son iguales. No, mentira, ese comentario es súper inadecuado. Pero bueno, el punto es que el exceso de radiación, que es un carcinógeno ambiental, eh, expuso a las personas al mayor desarrollo de tumores, tanto benignos como malignos. Dentro del gremio médico, ¿quiénes piensan ustedes que son los más propensos a desarrollar cáncer? Los radiólogos. Los radiólogos. Haciendo las radiografías. Exactamente, los radiólogos, los técnicos de radiología, los técnicos de tomografía. Pues y por eso, si estás consciente de eso, tenés que tomar las medidas. Va al interno, dice, a ayudar a poner, a tomar una placa. Ustedes pidan su equipo de protección, muchachos. Tienen que proteger a sus preciosos, los varones, y las mujeres a sus boobies y sobre todo el cuello, ¿verdad? Porque la radiación tiene especial predilección también por la glándula tiroides y de desarrollar tumores en la glándula tiroides. Alguien que me diga otro carcinógeno ambiental que conozcan, que sea más común, que no sea la radiación. El sol. El humo de los vehículos. El smog. Y el smog. Es que el sol no es malo. Se llama rayos ultravioleta. Y, y los rayos ultravioleta son malos en exceso, ¿verdad? Pero hasta cierto punto el sol es necesario porque si no, no tuviéramos vitamina D. Y bueno, denme un segundito que ese es mi carro y no me deja escuchar. Ya regreso. 2 minutitos, un minutito.
Ay, disculpen muchachos, lo que pasa es que aquí afuera andan horribles los ladrones. Ay, pero bueno, volviendo a lo que estamos hablando, los carcinógenos ambientales. Sí, también le dicen Chernobyl no solo a los ex, sino a la novia actual que es tóxica. Pero bueno, es una mala referencia porque mala onda. Todas somos tóxicas. Y bueno, por último, rápidamente les hablo de los agentes infecciosos. Existen algunas infecciones que están ya detalladas, ¿verdad? Como que predisponen a ciertos tipos de cánceres. Voy a continuar esto en el próximo video porque se nos acabó el tiempo, nos vamos a desconectar y volver a conectar.